¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Y a propósito de escritura, bien sabes, ¿no?, que esto no se está escribiendo esta semana. Se escribe hace mucho tiempo. Y para entender este presente y proyectar el futuro, es necesario conocer, sí, el poder de la historia. Y suena la campana. Déjale. Bien. Hay energía. Hay energía, profesor. Sí, sí. Energía primaveral, ya de calorcito. Sí. Lo veo usted ya con su tenida de calorcito. Sí, ya esta es la etapa tropical, digamos. El look tropical. Tropical dark. Profesor, coinciden los días, los destinos se juntan. A ver. Se alinean los planetas. Confluyen y hacemos los astros. este programa nada menos que en el Día del Profesor y la Profesora. Éjale. Y en ese, simbolizando a todo el magisterio, profesor, le entregamos la fruta del conocimiento. Venga. La manzana. Yo creo que en este efeméride habría sido un pay de manzana. Un pay entero. Profesor, No, pero estoy tonteando. es la Sí. manzana del conocimiento. El fruto del árbol del conocimiento. Sí, ese claro. que tentó a nuestros padres. La tentación. ¿no? A nuestros primeros padres. Sí. Y se vieron que tenían conciencia. Por eso Y queremos corrieron a cubrirse. y queremos que usted nos entregue esos conocimientos, Venga, profesor. sí. Además, es una semana muy especial que estamos analizando desde todos los puntos de vista qué significa o qué podría significar también el estallido social, que el cual se cumplen 5 años este viernes, Sí, profesor. sí. Y nos preguntamos, ¿cuál sería desde el punto de vista de la historia, ¿no? Y usted trajo su pizarra y nos viene a explicar, profesor. Ahí, si quiere, de vuelta a la claro, pizarra y comenzamos su clase. Unos tanteos, unos ensayos de qué pasó, ¿no? Ahí estamos. Claro, es interesante, profesor, cómo va a quedar el estallido social ya en la historia. Claro, porque una cosa son los hechos históricos, en este caso el estallido, ¿no? Que ocurrió en una fecha determinada y pasaron una serie de acontecimientos, ¿no? Hubo un número de actores, hay fechas, tal día ocurrió esto, tal día ocurrió esto otro, Claro. Hay estadísticas, en fin. Pero otra cosa es luego cómo se escribe esa historia, ¿no? Y esas versiones son muchas, son múltiples, van variando a través del tiempo desde las distintas, interpretaciones, y ahí se produce una nueva lucha, por así decirlo, Exacto. que es la lucha por el registro, por la escritura, por la difusión desde el punto de vista de la historiografía. La historiografía que usted nos ha explicado es precisamente eso, ¿no? La interpretación de la historia, que tiene mucho de ideológico, por supuesto, ¿no? Por supuesto, Cómo se interpreta una realidad. hay muchos intereses ahí en pugna. Entonces, lo que ahora vamos a tratar de ver Ya. es cómo se ha ido construyendo, y estos últimos días ha aparecido con mucha fuerza, las versiones del estallido. Muy interesante, profesor. Y ahí nos acordamos de esa frase que se le atribuye a Napoleón, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Ajá. Y a otros más se le ha atribuido también. Claro, es una frase que está muy a mano y que produce además mucha crítica entre aquellos que ven que la historia, por supuesto, la historiografía, la escritura de la historia, no cuenta todo lo que ocurrió, sino que cuenta solo algunas cosas, ¿no? Escoge qué decir. No puede ser de otra manera, porque si no sería repetir todo de nuevo. Se escogen ciertas cosas, pero al escogerse ciertas cosas se dejan otras de lado, evidentemente, e incluso hay otras que se ocultan. Entonces, esas son las luchas en relación a estas interpretaciones. Quizá el periodismo se ocupa de lo actual, la historiografía se va ocupando de los hechos que van quedando, ¿no? Con una mayor perspectiva y con un aparato crítico, con un manejo de fuentes documentales que pretende ciencia, ¿no? Sí, le hacía yo este match entre el periodismo y la historia, profesor, por el siguiente titular, que está interesante y que apunta, yo creo, a lo que vamos a hablar en esta clase desde la historia, y lo trae la tercera, y habla del estallido delictual, entre comillas, al llamado a defender las movilizaciones. A 5 años del 18 de octubre, los partidos buscan su relato. Claro, por un lado la derecha, con Chile Vamos y el Republicano, hablan de este estallido delictual que habría sido, o esta palabra octubrismo también, que se le da una connotación muy, muy negativa, pero por otro lado, hay demandas sociales que fueron legítimas y fue un estallido social completamente espontáneo, ¿no? Y de ese millón de personas que marcharon a lo largo de todo Chile, además no eran, por supuesto, todos delincuentes, ¿no? No, claro, o sea, al parecer las dos grandes tendencias en estas interpretaciones actuales de lo que fue el estallido es aquel que pone el énfasis en la violencia, ¿no? Y la otra, o el otro extremo, es aquel en que pone el énfasis en las legítimas demandes
políticas sociales y económicas de la población que se expresaron en las calles. Entonces, profesor, tiene un gran desafío para esta clase, que es básicamente explicar desde la historia cómo cree usted que se va a entender o se debería entender este estallido social que recién cumple 5 años, lo tenemos muy encima. Hagamos una pausa, profesor. Vamos. Y a la vuelta lo conversamos, entramos en materia. Y hablamos también de esto, profesor. Mire. Muy bien. De que, a propósito de interpretación. Claro, todavía siguen peleando higienistas y carrerinos. Todavía nosotros ya tenemos, por lo menos yo, ¿no? Y varios más, o tienen un bando acá. Tú ya tomaste José Miguel bando, Carrera, claro. respetando, por supuesto, la imagen de O'Higgins. De don Bernardo, sí, muy importante. A la vuelta conversamos entonces de este estallido en la historia. No te vayas, no te despegues de la escuela. Recreo cortito y volvemos. Está bueno el temazo, profesor. Sí. Muy bien, clase de hoy, ahí lo sale, profesor, el estallido en la historia. Así es. A partir de ahora ya. Eso, vamos. Están preguntando mucho por el busto este que seguimos José Miguel Carrera, profesor, y que nos va a seguir siempre, por supuesto. Sí. Y te quiero contar entonces respecto de esto, que si necesitas distinciones de calidad, tu lugar por excelencia es Broncería Chile, con más de 50 años de experiencia en trofeos, medallas, bustos y todo tipo de reconocimientos que tú o tu empresa necesitan. Excelencia y elegancia asegurada. Conoce su trabajo en Bascuñán Guerrero 986, Comuna de Santiago, también en su página broncería.cl, y ahí está entonces don José Miguel en stock disponible. Don Muy bien. José Miguel. Como usted decía, la historiografía aquí nunca se puso de acuerdo, ¿no? Ya habían historiadores más pro-higienistas y otros historiadores más pro-carrerinos. Sí, claro. De hecho, el diario militar de don José Miguel Carrera se publicó como 100 años después que se escribió, justamente por esas pugnas, ¿no? Había gente que le incomodaba mucho porque era muy crítico de sujetos, de familiares de sujetos que estaban en el poder todavía. Mire. Entonces se demoró mucho en salir a imprenta, ¿no? Entonces, y uno de los primeros libros que publicó la editorial Quimantú durante la OP fue el diario de José Miguel Carrera. Sí. Y después lo publicó el general Pinochet porque se lo llevó para la casa. Se lo robó. Lo tenía en el velador, según le dijo a uno de los directivos del Centro de Investigación Histórica, José Miguel Carrera, ¿no? Fueron a entregarle unos documentos y le dijeron, general, ¿no tendrá por ahí el diario militar de don José Miguel? Sí, lo tengo en el velador, dijo. Lo cuenta con Cristóbal Peña en ese libro de lo que leía Pinochet. Exacto, es una gran historia la del diario militar. Sí. Profesor, el estallido social entonces nos va a dar para hablar de una cosa muy interesante también que usted decía, era la historiografía, cómo los historiadores también tienen su manera de entender la historia y de contarla. Sí, por supuesto. Y la historia de Chile tiene dos grandes, al menos próceres, ¿no? Tiene varios, ¿no? Pero tiene dos importantísimos, ¿no? Sí, bueno, están aquellos que se han lanzado en la tarea no menor de escribir historias generales, ¿no? Que son proyectos de largo aliento con muchos tomos donde se pretende recorrer toda la historia nacional. Y el primero que se lanzó con eso fue Diego Barros Arana. Si bien Claudio Gay hizo en su momento algo por ahí, pero es muy conocida la historia general de Chile de Diego Barros Arana, ¿no? Ahí está don Diego. Severa. No me hubiese gustado que me hubiese hecho clase. No, te mira nomás, yo te di claro. Bueno, fue rector del Instituto Nacional, ¿no? Sí, claro, ahí tenía a los niños acoquinados. Imagínese, hubiese nacido 150 años antes, me hace clase don Diego. No, ahora dicen que él durante su rectorado era un rector, un maestro muy acogedor, muy tolerante y que llevó a cabo muchas medidas que tenían que ver con moderar los castigos, en fin, así que era un progresista. Por Mira, uno de los admirantes profesores de historia del Nacional, Omar Letelier, le mando un cariño grande, fue rector también del Nacional. Estupendo. Así que imagínese. No, es una muy ilustre estirpe, ¿no? De rectores, sí, por supuesto. ¿Y quién? Este era liberal, obviamente. Claro, un liberal clásico del siglo XIX. O sea, si uno quiere estudiar historia más liberal de Chile, lea a Diego Barros Arana y si es más conservador. Bueno, de ahí viene otro proyecto de historia general que en cierto modo toma la posta de Barros Arana, que es la famosa historia de Encina, ¿no? De Francisco Antonio Encina, que Barros Arana llega hasta Portales, de ahí agrega un decenio de Bulnes, y él toma la posta y lo lleva hasta la Guerra Civil de 1891, ¿no? Agrega más cabrito, como usted dice, nació de como 30. No, claro, don Francisco Antonio ahí ya está entrado en años. Y claro, él era conservador, nacionalista, hispanista, ¿no? Valoraba mucho la herencia hispana, mientras que los liberales del siglo XIX la veían con más distancia.
si vean con más interés a Francia e Inglaterra. Entonces, claro, ahí tenemos dos proyectos de historia general clásicos a estas alturas. Además, la historia de Francisco Antonio Encina fue un bestseller, incluso le otorgaron el Premio Nacional de Literatura, o sea, fue un batatazo, muy leída, está en muchos hogares, ¿no? Y ahí tenemos, por supuesto, dos versiones de la historia de Chile, sin duda, ¿no? Hay un compendio también de Encina, en 3 tomos. Ah, ¿no? Claro, y ese es muy interesante porque ahí se suma Leopoldo Castedo, que es un historiador español que llega en el Winnipeg, y él era un hombre de izquierdas, ¿no? Claro. De los que venía huyendo de la derrota de la República Española. Y en ese compendio, Encina lo contrata para que se encargue de las ilustraciones. Entonces, en una misma obra tenemos un autor conservador que hace los textos y, por otro lado, un historiador de izquierdas que pone las ilustraciones. Entonces, uno de repente ve en las páginas de la obra contrastes donde, por ejemplo, Encina, en un episodio de la Guerra del Pacífico, se refiere al coraje y el patriotismo del ejército chileno en tal o cual batalla, y abajo Castedo pone una foto de un campo de batalla repleto de muertos, ¿no? Entonces, en cierto modo, le hace la contra, ¿no? Al relato. Ya, profesor, dicho entonces todo esto como marco teórico de lo que significa la titánica tarea desde la historiografía de construir un relato, sobre todo histórico, ¿no? y nacional, de nuestra historia reciente. ¿Cómo cree usted desde dónde se tenía que abordar la construcción de la historia del estallido social, profesor? Vaya pregunta. Sencillita. Claro, claro. Sí. Me quedan 20 minutos de programa. Sí. Bueno, a ver, ahí el trabajo historiográfico tiene que ver con el manejo de fuentes, con el aparato crítico, con un marco teórico adecuado y con la búsqueda de una visión de mayor profundidad y de más largo plazo, a diferencia de lo que hace el periodismo, que es valiosísimo, pero que es generalmente más coyuntural, ¿no? Y en ese sentido también se hace cargo de lo que ocurre en un tiempo más breve. Pero lo que la historia o la historiografía busca, y es el mandato de don Andrés Bello, ¿no? Es ir a los hechos, ¿no? Es ir a los hechos. Entonces, en el caso del estallido, aún las informaciones son bastante confusas, incluso contradictorias. Aún no se sabe bien quién quemó el metro, por ejemplo, que es una gran pregunta, aunque hace unos días atrás Metro, la empresa Metro, ¿no? Hizo una declaración donde dice que no se ha encontrado ninguna coordinación entre los distintos ataques al metro y al parecer habría sido algo más o menos espontáneo. Pero aún no se sabe bien. Entonces, en vista de aquello, la idea es ver un poco durante el estallido y a lo largo de su desarrollo, y años después, por ejemplo, el año pasado y ahora, las diversas versiones o interpretaciones que surgieron en torno al estallido. Revisemos algunas veces, profesor, ¿no? De lo que podría ser entonces estos hechos que la historiografía debería tomar en cuenta de lado y lado, y también, me imagino, teniendo también en presente las líneas editoriales de los medios, por supuesto, de donde se recaba esta información. Por supuesto, los distintos sectores, quienes dan esas interpretaciones o diagnósticos sobre el estallido, responden, por supuesto, a una serie de miradas y también de intereses, y eso es muy válido. Entonces, la idea es que examinemos un poco esas distintas posiciones. Como armar un puzzle. Por ejemplo, esta pieza de este puzzle, profesor, mire, esto lo trae Los Angeles Times. No son los 30 pesos, sino los 30 años de indiferencia, dicen los manifestantes chilenos, ¿no? Y habla acá el acento en la desigualdad, Los Angeles Times. La prensa extranjera tratando de explicar, en este caso estadounidense, tratando de explicar esto que había pasado en un país modelo, como era considerado Chile, ¿no? Claro. Bueno, hay un primer momento en relación al estallido en el cual este proceso va a lograr tener una enorme adhesión, ¿no? Una enorme adhesión. Y la frase que lo explica, o que en cierto modo le da título, es Chile despertó, ¿no? Y en ese sentido se supone que es un despertar de la sociedad chilena en relación a una sociedad que se había visto muy atomizada, muy despolitizada y muy indiferente, al parecer, ¿no? a la política, ¿no? Se hablaba de que en Chile la política no importaba, de que las personas no estaban vinculadas con lo político. Claro. Y de pronto viene, ¿no? este como uprising, ¿no? Como diría, en el cual se ve, al parecer, una respuesta de la sociedad chilena frente a temas de desigualdad y también de poca legitimidad del sistema político, ¿no? Entonces eso revienta junto con una serie de factores coyunturales
Y la chispa, al parecer, fue el alza de los pasajes de la locomoción colectiva, en particular del metro, cuestión que ha pasado en otros momentos de la historia, ¿no? Que el alza del transporte público genera reacciones violentas, azonadas, revueltas. Claro, y como todo estallido, profesor, tomó a todos de sorpresa. Estos dos títulos que veíamos ahí, también se hacía carne en eso el New York Times, Chile. Como que despertó de un letargo. Así es. Y para Sebastián Piñera, presidente de la República en su momento, también, me imagino, tenía que haber sido una tremenda sorpresa, porque pocos días antes daba esta entrevista, ¿no?, para la prensa. Y mire cómo definía a Chile poquitos días antes del estallido social. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando. Claro, un oasis, decía los claro, mejorando sí, en mega en esta entrevista. Sí. A ver, ya se había advertido por una serie de personas, de sujetos, digamos, de personas que participaban en la esfera pública en Chile, de que había ciertos elementos estructurales en la sociedad chilena de los cuales había que hacerse cargo. Sin embargo, al parecer, aquello no tenía eco, ¿no?, en la élite político-económica chilena. Recordemos que hubo una serie de protestas y manifestaciones regionales, por ejemplo, ¿no? Hidroaicén, en Punta Arenas con el gas, en el norte en relación a eso una también serie fue de inédito, empresas. profesor, disculpe, porque colegas suyos, me acuerdo que entrevistamos también al Premio Nacional de Historia acá, al profesor Salazar, Gabriel, y nos decía que era inédito que una protesta se diera a lo largo de todo Chile en la historia. Siempre eran focalizadas, o en el norte, o en un puerto, o en Santiago, o en una región determinada. Claro. Pero esta vez fue prácticamente de Arica a Punta Arenas, ¿no? Y hubo estos anuncios, ¿no?, de este malestar. Yo, que vivo cerca de la Plaza Italia, había marchas todas las semanas por una serie de temas ecológicos, de las disidencias sexuales, del conflicto en la Araucanía, ¿no? De las AFP, y así. Una enorme cantidad, pero se hacía la marcha, se acababa y parecía que era una especie de performance y nada más, y no tenía mayores consecuencias, y la élite político-económica chilena observaba esto como si fuera una especie de paseo, ¿no? Sin embargo, había ahí un malestar que se estaba acumulando, y por otro lado, a diferencia de lo que decía el presidente Piñera en esa declaración, la verdad es que el crecimiento económico en Chile se está estancando hace rato, ¿no? Entonces había una sensación de malestar, que se había perdido el dinamismo, ¿no? Y eso vino a acumularse con un hecho particular, que fue el alza del transporte público. Claro, y las famosas frases "no lo vimos venir". Claro. Pero claro, hay una concentración grande de la riqueza. Chile tiene el 1%, tiene el 50% prácticamente de la riqueza. En fin, se comenzaron a destapar realidades que o se ocultaron, o definitivamente no se quisieron ver. No se querían o no ver, se conocían, no se querían ver. Por ejemplo, las numerosísimas encuestas que aún siguen saliendo de la falta de legitimidad del sistema político, en particular de los partidos políticos y del Congreso Nacional, que es donde están representados, se supone, la ciudadanía, ¿no? Entonces eso da cuenta también de una gran distancia entre el común de la ciudadanía y la institucionalidad política, y eso es muy grave. La desconfianza hacia el sector empresarial también, por una serie de escándalos, recordemos el caso Penta y muchos otros más. Entonces era una serie de elementos que iban por ahí mostrando, por un lado, un enorme malestar por estos temas de desigualdad. La impunidad, profesor. Claro, y por otro lado, un sistema político que no estaba respondiendo, ¿no?, a este malestar, y en ese sentido estaba perdiendo legitimidad. Sí, a propósito de esos relatos que usted dice, uno de los que más llamó la atención en estos primeros días de estallido fue el de Cecilia Morel. Esta la grabación que se filtra con una amiga. ¿La recordamos, profesor? Vamos. Mira. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Claro, vamos alienígenas y vamos a tener que compartir nuestros privilegios. Sí, yo creo que ahí hay dos elementos, justamente los que tú dices, que llaman la atención. Primero, el estupor, ¿no?, de la élite de esto que ha ocurrido, y que no lo logran identificar al interior de la sociedad chilena, sino que o son extranjeros o son alienígenas, que evidentemente es algo que ella dice frente a su estupor, ¿no? Es que ella crea
que vengan, digamos, extraterrestres, sino que no logra entender de dónde surge esto, porque la visión que se tenía ahí era efectivamente la del oasis. Y por otro, una reflexión que a mí me parece muy valiosa a partir de ese estupor, que dice que al parecer tendremos que compartir, ¿no?, nuestros privilegios. Y eso no es menor, porque ahí también hay una conciencia de efectivamente hay una situación de desigualdad social, económica, muy grande, y que es necesario remediar para poder evitar estas crisis. Claro, era como María Antonieta en el Louvre, así, ¿eh? como no entendiendo de repente lo que ocurre, porque está una élite muy encerrada en su propia realidad de privilegio, así parece, se desprende de las declaraciones de la señora Morel. Sí, y de una clase política que al parecer careciera y en particular de sectores más conservadores de la sociedad chilena, de las herramientas teóricas para poder comprender estos hechos. Y junto con esto se viene esta otra declaración del presidente Piñera, de su esposo, ¿no? Tampoco tratando de entender o dando una señal a su juicio de qué es lo que había detrás de este estallido que se había declarado. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Claro, esto era el 21 de octubre, profesor. Claro, o sea, pocos 3 días después de que había estallado. Enemigo poderoso, tratando de atribuirle a alguien, ¿no? O a algo ese estallido, ¿no? Sí, bueno, esas declaraciones fueron muy criticadas, ¿no? Primero por esta desorientación, ¿no? ¿Qué es eso? ¿De qué enemigo se está hablando? Y por otro, esa declaración de guerra. Y nosotros vemos el setting, ¿no?, de donde se hace la declaración, flanqueado por el general Iturriaga y por Álvaro Espina, ministro de Defensa, y al fondo se ve, Alberto Espina, perdón, y al fondo se ve el escudo del ejército. Entonces, claramente es una declaración bélica, ¿no?, militar. Sí. Y tiene una respuesta que también sorprendió mucho, me imagino partiendo por el propio presidente de la República al momento, que es la que da el comandante en jefe del ejército. No, en ese momento, sí, claro, ya era comandante. Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Mire, Claro, él llegaría a ser comandante en jefe del ejército, pero en ese momento me parece que era el comandante de la guarnición militar de Santiago. Sí, exacto, ¿no? Sí. Claro, decía yo. Jefe de la guarnición militar de Santiago. Era el que tenía cargo la guarnición, como usted dice. Claro, porque en situaciones de estado de emergencia se hace cargo de todas las fuerzas militares y policiales, ¿no? Entonces, en ese caso, él era el jefe máximo, ¿no? Y claro, esa sacada de piso es muy impresionante y da cuenta de que esta versión, ¿no? Esta explicación, este diagnóstico del estallido del presidente no es compartido, y no es compartido por alguien tan importante como el general Iturriaga en ese momento, que era el que debía llevar a cabo esta respuesta, digamos, a esta agresión, a esta guerra que estaba planteando el presidente Piñera. Sí, teniendo en cuenta que hace poco tuvimos un golpe de Estado, descomprimió mucho que el encargado del ejército de la zona metropolitana dijera esto. Sí. Como nosotros no estamos en esta. Sí, ¿no? fue la verdad que fue tranquilizador. Fue tranquilizador para mucha gente. Porque una declaración de guerra en un momento de conflicto tan agudo es complicada, ¿no? Es complicada, más allá de lo que uno pueda considerar de qué es lo que está pasando, ¿no? Es muy compleja y por eso fue muy criticado, porque parecía echarle, digamos, más combustible al fuego. Claro. En estos mismos días, ¿no? Se trataban de entregar informes de inteligencia, profesor, ¿se acuerda? Sí. También como antecedente de por qué estaba ocurriendo este suceso social, este estallido. Sí. Inédito, como lo hemos dicho acá, ¿no? Sí. En la historia de Chile. Sí. Y miren lo que decía, por ejemplo, Alberto Espina, ministro de Defensa. Hablaba del plan Z de Piñera, ¿no? El informe de la DINE sobre la amenaza extranjera que hizo que el presidente hablara de guerra, porque dijo Piñera, estamos en un enemigo externo, y se supo después que Espina había entregado un informe elaborado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, el DINE, a cargo del entonces general Guillermo Paiva. Se aseguraba, entre otras cosas, profesor, que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, que sería una célula del G2, un servicio de inteligencia cubano, había logrado introducir en Chile un batallón de 600 agentes clandestinos expertos en guerrilla urbana. O sea, entre los cubanos y los venezolanos, según este informe, estaban agitando todo esto. El informe de la DINE establecía que la organización de los eventos de violencia en el país se había fraguado durante el Foro de Sao Paulo, realizado en julio de 2019. Y el comandante de este batallón era
habría sido, según este informe, Pedro Carvajalino, jefe de la organización chavista gubernamental Zurda Conducta, en fin. Todo un informe, profesor, que hizo hablar entonces a Piñera de este enemigo, poderoso. Sí. Bueno, esa es otra de las versiones, ¿no?, de lo que estaba pasando, y lo que llama la atención en esas versiones es que se instala que el origen de este estallido, de esta manifestación, de este alzamiento, como se le quiere llamar, es externo, ¿no? Y yo creo que eso es muy cómodo, porque es no hacerse cargo de lo que está ocurriendo en el país, que son los cubanos o que son los venezolanos a través del SEBIN. Por supuesto, yo no tengo mayores antecedentes de si eso fue efectivo o no, pero tengo entendido que después se descubrió que este dirigente en realidad era un youtuber, ¿no? Que hacía declaraciones, pero él era muy chavista y era especie de comandante guerrillero. Un tremendo. Mire hasta dónde se llegó. Este fue otro informe también que trataba del gobierno de apuntar a las causas de este estallido social. Mire. Un informe del Ministerio del Interior apunta a la influencia del K-pop o del K-pop, ¿no?, del K-pop en el estallido social, y este informe de 112 páginas, dice ADN, resume el comportamiento de las redes sociales desde el pasado 18 de octubre, y Mon Laferte y seleccionadas chilenas aparecen también mencionadas en este informe que se conoció al menos en un pocos días también después de... Claro, esa fue una empresa de Data Analytics española, ¿no?, que es contratada, tengo entendido, por la empresa Quiñenco, ¿no? Claro, del grupo Luxich. Claro, y que le entrega esta información al ministro Hinspeter, al exministro Hinspeter. Y claro, eso ya fue objeto de mofa, ¿no? Porque decir que el estallido viene digitado por el K-pop y Mon Laferte es ridículo, ¿no? Es ridículo, y al parecer tiene que ver con que cruzaron información de quiénes eran aquellos que en redes sociales opinaban apoyando el estallido, y a partir de eso buscaron responsabilidades. Entonces yo diría que esa es la versión más absurda de adjudicar las causas del estallido a un agente externo. Exacto. Y cuando se empiezan a caer toda esta hipótesis, como usted dice, absurda, comienza a hablarse entonces ahora de darle otro tipo de connotación, como si fuera esto un golpe, entre comillas, no tradicional, ¿no? Correcto, el golpe de Estado no tradicional. Es una interpretación posterior, porque esto que estamos hablando ahora es durante el estallido mismo, ¿no? Cuando están ocurriendo las cosas, y que la verdad que llenó de estupefacción a la sociedad chilena completa, de derecha a izquierda. Había personas de izquierda que podían tener la idea de que había factores que eran preocupantes, pero nadie esperaba que en ese momento fuera a ocurrir, y sobre todo con esa intensidad y con esa masividad y con esa prolongación en el tiempo. Pero lo que sí estuvo entonces en estos días, ¿se acuerda esa columna de Carlos Peña, ¿no?, también rector de la Universidad de Portales, que también trataba de dar desde su punto de vista una explicación de todo esto? Ajá. Y habló Carlos Peña de una rabia que se acompasa con el fulgor juvenil, decía él, ¿eh? Sí. Decía en esta nota, según esta nota de Cooperativa, que había apuntado a las nuevas generaciones que están convencidas de que la intensidad de sus creencias sobre la injusticia del mundo valida cualquier conducta, y además señaló como detonante la pérdida de legitimidad del modelo debido, comillas, al pobre desempeño gubernamental que desnuda la desigualdad social. Parte de lo que había dicho el 20 de octubre más o menos. Señor Peña. Sí, yo diría que ese énfasis en esta como una erupción juvenil, ¿no?, como etaria, porque claro, efectivamente muchos de los manifestantes, sobre todo al inicio, eran jóvenes, como ha sido siempre. Lo atribuye a la hormona también. Claro, entonces dar una explicación biológica hormonal, como que la pubertad es el responsable de esto, quizás la primavera, ¿no? Los plátanos orientales, ¿no? Una cosa así. Un estallido alérgico. Claro, como una explicación biológico, como de una cierta libido adolescente que se expresa en violencia, me parece muy reduccionista, ¿no? Y que en ese sentido también, en cierto modo, escurre el bulto a los problemas que habría que ponerle más atención, que tiene que ver con asuntos relativos a cómo se ha organizado la sociedad chilena desde estos últimos 30 años, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención, para partir ahora ya a cómo se ve hoy este estallido social, o cómo se cree usted que se está viendo, que los símbolos también que se conocieron, profesor, durante estos días de agitación, el símbolo mapuche, yo lo rescato cuando usted nos comentaba de la independencia, de los primeros años de la independencia, que el mapuche fue, y lo puso así José Miguel Carrera, por ejemplo, en el primer escudo nacional, fue un símbolo del quiebre con el régimen anterior, con el régimen español, porque los mapuches se habían opuesto a los españoles.
Pero aquí también la gran bandera de lucha fue la bandera que hoy se conoce como la bandera mapuche. La que... Sí, claro. Sí, hubo emblemas, también fue muy común el usar unas banderas negras chilenas, ¿no? Negras con blanco, o incluso al revés. Hubo una gran simbología, además de los rayados, de los grafitis, estas proyecciones lumínicas, ¿no? Hubo un gran despliegue, digamos, iconográfico. Esta quizás es la foto más representativa del momento, profesor, y por eso te digo, mira, el caballo arriba de Baquedano, ya vamos a hablar de caballo, pero la bandera que prevalece entre las banderas chilenas está la bandera, hoy de Mapuche. Eso tiene que ver justamente con lo que hablábamos de la construcción simbólica de la patria, ¿no? Y cuando esos símbolos, en un momento, debido a estos problemas de legitimidad, o de más bien de ilegitimidad del sistema político en general, hace que los símbolos también pierdan fuerza y representatividad y se busquen otros alternativos, ¿no? Así como la historia cuenta algunas cosas y otras las oculta o la soslaya, eso desde quienes ven esa historia que no los representa dicen, bueno, esta historia es falsa porque me está ocultando lo que importa. Algo similar ocurre con los símbolos, ¿no? Cuando se pierde legitimidad, los símbolos también van perdiendo aquella. Y en ese sentido, la bandera mapuche u otros dispositivos simbólicos, ¿no? Agarraron fuerza como alternativa en vista de que los tradicionales ya no parecían responder a esa identidad. Fuerza que incluso hoy no tienen, ya, y estamos a 5 años, ¿no? Para al menos muchos de estos símbolos. Sí. De la manera que lo tuvieron hace 5 años. Efectivamente, refiero, ¿no? sí. Y que tiene que ver con lo que estamos conversando, ¿no? Todas estas visiones, todas estas interpretaciones, todas estas valoraciones de ciertos actores políticos van variando a lo largo del tiempo, ¿ya? Claro. Y hay momentos que tienen más aprobación y luego la van perdiendo. Es un proceso que no acaba, ¿no? Acuérdese, profesor, el símbolo del perro matapaco, que representaba otra cosa y ahora hasta el presidente de la República renegó del símbolo. No, claro, ahora todos repudian al Pedro Matapaco. Y tenía una calcomanía el perro Matapaco en su computador. Sí, y él dice, si yo nunca... Claro, y eso tiene que ver con una visión más crítica del estallido, en particular de los hechos de violencia, y también tiene que ver, diría yo, con los problemas de inseguridad pública y la necesidad de una fuerza de carabineros que actúe ante ello. Entonces, que se llame perro matapacos, por supuesto que es bastante violento hacia esa institución. Tiene otra connotación. Y ahí la cosa empieza a verse de otro modo, ¿no? Sí, por último, profesor, cosa interesante, Baquedano. Claro. Hicimos un capítulo nosotros de que Baquedano fue puesto ahí, en esa plaza, como un símbolo de unidad. En y su ahora momento, fue lo primero que salió, lo sacaron ahí por Ibáñez, porque ¿no? significaba otra cosa hoy día. Claro. Sí, bueno, yo recuerdo en esa época que armamos un curso en la Universidad de Chile sobre el tema de los monumentos y su derribe o la instalación de otros nuevos monumentos, ¿no? Que surgieron en ese momento con el fragor de las protestas. Y bueno, yo creo que el general Baquedano primero tuvo la mala suerte de estar instalado donde estaba instalado, porque la verdad que el general Baquedano no tiene nada que ver con los temas del estallido. Sin embargo, simbolizaba a un militar, ¿no? A un símbolo de la institucionalidad, de la violencia del Estado. También había aquí todo un tema relativo a las demandas de las disidencias sexuales y del feminismo. Entonces él era también un símbolo del patriarcado. Al final el pobre Manuel Baquedano como que cayó en combate. Fue el símbolo de todo aquello que parecía ser ya no legítimo para quienes protestaban, ¿no? Claro, usted ahí decía que los monumentos caminan. Claro. Por esta situación de que se representa una cosa en una época, pero otra en otra, los van sacando, los van poniendo, los van instalando. Bueno, aquí el general Baquedano salió volando, ¿no? Salió caminando, ¿no? Fue muy impactante cuando lo sacan en un helicóptero, ¿no? Ahora, al presente, profesor, y la mirada que hoy tiene la historiografía o podría tener la historiografía respecto del estallido social, recordábamos nosotros al ahora presidente Boric, que reniega de este perro matapaco, ¿no? Y dice, yo nunca sé nada, yo nunca estuve de acuerdo, cuando él tenía una calcomanía al fin. Eso significa entonces que hay una victoria de un punto de vista y de un relato sobre otro. A ver, ¿qué cree usted que está pasando hoy con este estallido social? Bueno, es difícil decir eso, pero yo diría que desde el año pasado, con bastante fuerza, y aún más, ha surgido un debate más potente, más álgido, por significar el estallido, ¿no? Por decir qué ocurrió acá y en ese sentido por escribir su historia. Claro, por ejemplo, recordemos una declaración del presidente Piñera, ¿no? También refería a esto, y lo conversábamos hace poco, ¿no? Del 2023, profesor, que podría ser también un punto de vista, al menos, de un sector ya político con cierta de Chile, distancia, ¿no? Respecto de lo que fue decía él, golpe no tradicional. Fue un golpe de Estado
no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas, Claro. pero no es el único golpe de Estado el que han dado las Fuerzas Armadas en nuestro continente. Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia. Y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional. Estaban dispuestos a destruirlo o a quemarlo todo. Iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino, y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas anarquistas que quisieron destruir nuestro país. Afortunadamente Chile resistió. Claro, pone un acento acá el expresidente Piñera en este estallido, ¿no? Y sabemos que, no sé, Mario Desbordes decía que sus hijos también habían marchado en esto, sí. Pero sin duda también hubo hechos delictuales, ¿no? Sí, por supuesto. Dentro de todo lo que fue. Fueron varios meses, ¿no? Con que tuvo, por así decirlo, ciclos, ¿no? Desde el estupor inicial, la participación masiva, luego la enorme marcha que convocó el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. De hecho, el mismo presidente Piñera en su momento dijo apoyar las demandas, ¿no? Claro. Porque era muy evidente. Luxich también dijo, ¿no? Porque como vemos en esa imagen, era masiva, y quienes participan de ella no son los clásicos militantes de izquierda o los activistas que van a marcha por diversas demandas, sino que era el común de la ciudadanía. Entonces ahí se llega un momento de, digamos, de unanimidad, de la necesidad de llevar adelante cambios políticos, económicos y sociales profundos, claro, que es lo que va, diría yo, probablemente derivar en el proceso constituyente que finalmente se buscó como una respuesta política ante el estallido. Claro, pero aquí en las palabras de Piñera hay un intento, me imagino, de homologar esta acción con lo que fue el golpe militar, ¿no? Que es decir, sí, este es un golpe no tradicional, no, la palabra golpe. Claro, ¿no? y lo que ahí intenciona es que el estallido iba dirigido en contra de él y su gobierno, ¿no? Yo diría que el estallido tenía múltiples direcciones, pero claro, era el presidente de la República, era quien estaba a cargo del Ejecutivo, era el jefe de Estado, y era evidentemente el símbolo del poder, ¿no? Y por otro lado, en su gobierno habían ocurrido una serie de situaciones que habían ido alimentando, ¿no? esto como declaraciones muy torpes de personeros de gobierno, y bueno, el alza también en el pasaje. Entonces ahí me da la impresión de que él sitúa el estallido como una amenaza concertada, organizada en contra de su gobierno. Claro, ¿no? porque mire, cómo, dentro de lo que usted está diciendo, profesor, cómo se lee este tuit precisamente del entonces presidente Piñera del 25 de octubre del 2019. Decía: la multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos. Esto está en completa contradicción de lo que se diría después en este relato. Claro. Bueno, va a ser el primer presidente político que cambia tanta opinión, digamos, no, claro, en tan poco tiempo. Sí. Pero con el relato que acabamos de escuchar, ¿no? Claro. En ese sentido, el estallido fue un fenómeno muy complejo, muy difícil de comprender, porque además no había una dirigencia clara. Parece haber tenido bastantes factores de espontaneidad, muy lejanos a los partidos políticos, como cuando tú hablabas de las banderas, no había ninguna de ningún partido político de izquierda ni de ningún lado, sino que eran estas banderas que surgían, al parecer, de este malestar con estos símbolos tradicionales. Entonces, en ese sentido, es difícil hablar de un estallido organizado y concertado en dirección a derribar un gobierno determinado. De hecho, las protestas se focalizaban en la Plaza Italia o Baquedano o Dignidad, como se le quiso decir en un momento, pero no en La Moneda, que es donde estaba la sede de gobierno. Entonces, es difícil sostener esa interpretación. Sí, y el otro innegable reguero de violencia que produjo todo esto, también es un antecedente que tiene una disputa historiográfica, ¿no? Sí. El acento en la violencia que existió, pero desde la gente que quemó bienes,
¿no? Bienes públicos, bienes privados, pero también desde parte del Estado, con causas que aún están abiertas de derechos humanos, ¿no? Sí, claro. O sea, el sector, bueno, muchos lugares de Chile, pero en el caso de Santiago, el sector de la Plaza Italia, fue un campo de batalla durante largo tiempo, ¿no? Donde se enfrentaban los manifestantes y los carabineros, y entre medio había gran destrucción, y ahí, claro, hubo saqueos, hubo incendios, hubo destrucción de bienes públicos, y por otro lado, una respuesta represiva de carabineros bastante violenta, que quedó con muchos heridos y también con destrucción. Entonces, efectivamente, ahí hubo situaciones de violencia gravísimas, gravísimas. Y yo diría que en buena medida esa violencia tiene que ver con la falta de una respuesta política contundente que permitiera encauzar este estallido. Y que recordemos que la primera respuesta política más o menos coherente desde la clase política surgió desde los alcaldes, que lanzaron el proyecto de llevar a cabo un plebiscito justamente en la dirección de un cambio constitucional. Y ante esa propuesta se adelantó el Congreso, que veía cómo le estaban quitando, ¿no?, ese espacio de poder. Claro, se sintió amenazado el poder también. Y lleva adelante esta propuesta digamos, de reforma constitucional o de creación de una constitucional a través de un plebiscito. Y ahí llama mucho la atención que desde la presidencia, el presidente Piñera durante largo tiempo no dio una respuesta política contundente de una salida, sino que más bien resistió el estallido, ¿no? Y fue muy curioso que por primera vez en la historia de Chile un proceso constitucional no es encabezado por el jefe de Estado. Todas las constituciones chilenas han sido encabezadas por los jefes de Estado y también con participación de las Fuerzas Armadas. En esta el jefe de Estado no estuvo presente y las Fuerzas Armadas tampoco. En ese sentido es un proceso bien original. Sí, bien inédito, también como ya lo hemos estado hablando, profesor, pero aún así, la historia de Chile, ¿hay algún momento en la historia de Chile que nos ayudaría a entender qué fue este estallido social y a proyectar también su historiografía? Bueno, hay un momento que es súper interesante en cuanto a cómo una serie de actores de la sociedad chilena intentan hacer un diagnóstico en un hito, que es el hito del centenario de la República, 1910, ¿no? Desde la primera Junta de Gobierno, 1910, 100 años, y se celebran con gran pompa. Sin embargo, hay las aves de mal agüero. No faltan los que ahí, digamos, el ponche, digamos, lo malogran. Y tiene que ver con una serie de intelectuales, ¿no?, de actores políticos chilenos que hacen una crítica del centenario. Ahí está, esto del centenario, profesor, con Pedro Montt. Con don Pedro Montt. Sí. Viva Chile, primer centenario de su independencia. Así es, que el pobre don Pedro no llegó, pues se murió en el camino, ¿no? Ah, ¿se murió antes, Pedro? Se murió antes, claro. Oh, no alcanzó a ir a Viva Chile. Y luego Fernández Albano también se murió. Se murieron todos los que estaban celebrando. Sí, hubo cuatro presidentes en un año. Mira, yo creo que la figura O'Higgins aquí rescatada ya, ¿eh? Sí, por supuesto. No, fueron celebraciones a lo grande, ¿no? Y esa misma celebración hizo que muchos lo miraran con distancia y dijeran, bueno, a ver, ¿qué estamos celebrando? ¿Hay que celebrar? ¿Qué ocurre acá? Y ahí surgieron una serie de personas, de actores políticos, que hicieron un análisis de estos 100 años de historia. Ya que cumplimos 100 años, bueno, veamos para atrás, ¿no? Como si uno cumpliera un aniversario y dije, bueno, aniversario de matrimonio, ¿cómo ha estado esto? A ver, bueno, no sé si sea buena idea hacerlo. ¿Cómo nos llevamos? A ver cómo han dado la cosa, a ver. Y bueno, ya hacen eso, ¿no? Y ahí surge una serie de interpretaciones que son sumamente interesantes. La primera, que tiene alta visibilidad, es una que realiza Enrique McKeever en esta generación del centenario que va como del año 1900 a 1920, como que rodean, ¿no?, el año 10, que él en un discurso en el Ateneo de Santiago, que era un lugar de reunión intelectual y político, Enrique McKeever, ¿no?, un célebre político, radical, masón, ¿no?, gran maestro de la Logia de Chile, ministro de Estado, y él hace un discurso donde él plantea la crisis moral de la República. Él dice que Chile está viviendo una crisis moral, el discurso sobre la crisis moral. Ya, pero usted nos contó que McKeever había sido coimeado por John. Bueno, el rey del salitre. Ahí está. Bueno, es que ahí está lo curioso de esta contradicción. Lo hablaba por cosa propia, digamos. Bueno, él habla de que él ve que en toda la sociedad chilena hay un malestar. Y que este malestar tiene que ver con una cierta pérdida de fuerza, de energía, de convicción y sobre todo un desánimo hacia el futuro. Se ve que estamos en decadencia, es un discurso de la decadencia. Y él
tira una frase que es célebre, que es muy buena, es una de las con que inicia su discurso, que dice: parece que ya no somos felices, ¿no? Y eso da cuenta de este estado de malestar del centenario, ¿no? Y de ahí van a surgir una serie de otros sujetos que también se van a hacer cargo de ese malestar desde las más diversas posiciones políticas. Él, que es un radical, ¿no? Podríamos decir que en esa época centroizquierda. Tenemos actores desde el mundo conservador, como el mismo Francisco Antonio Encina, que hablábamos hace un rato, Alberto Edwards Vives, ¿quién más está ahí? Tancredo Pinochet Lebrun, y también está Nicolás Palacios, ¿no? Que es un hombre más bien de la clase media, médico, que escribe un libro en 1903 que se llama Raza Chilena, donde dice que esta misma situación de decadencia se debe a que los sectores populares chilenos viven una situación de explotación. Él fue médico en la zona salitrera y vio las condiciones en que vivían los obreros. Claro, profesor, es que aquí usted con sus clases uno aprende, ¿no? Pero aquí también hubo un gran sentido contra la impunidad en esta fecha, en 1910, para el centenario, las matanzas que se habían producido, ¿no? Exacto. 1907, sin más lejos, Santa María. Sí, sí. Toda la corrupción que se había destapado de parte de la clase política, así en la es. cual habían personas más liberales o de izquierdas en ese momento, para los momentos como Macíver, etcétera, y otros de derecha. 2 años antes del discurso en el Ateneo había sido el estallido del escándalo del fondo de corrupción del ferrocarril de Tarapacá. Imagínense. Entonces estaba muy presente eso. Sí. Entonces la impunidad, la corrupción de una clase dominante, las malas condiciones de los excluidos de la sociedad, muy parecido a lo que pasó en el estallido. Hay 2 elementos 5 años. claves que se identifican en la protesta del estallido, ¿no? Y que luego Carlos Peña los va a identificar y que los agrega a su tesis, digamos, de pubertad, ¿no? Su tesis hormonal, que es, por un lado, la desigualdad social, y por otro, la falta de legitimidad o la deslegitimidad del sistema. Y esas 2 cosas combinadas son gravísimas. Yeah. Para el centenario está ocurriendo lo mismo. Gran desigualdad social, la famosa cuestión social y falta de legitimidad del sistema político ahora, con estos hechos de corrupción. Claro, porque a diferencia de ahora, en ese momento significaría un cambio. Muere el sistema parlamentario en 15 años después, hay una nueva constitución 15 años después. Pero aquí no ha pasado nada, pues, profesor. Bueno, se intentó y fracasó. Sigue todo igual. Por eso le digo, después de las vueltas que hemos vivido, seguimos, ¿no? con destapes de corrupción, en fin. Veamos si va a haber impunidad o no. Estamos en eso. Para de hecho, de todos los diagnósticos del centenario, desde sectores oligárquicos como Guillermo Subercasó, ¿no? Como Agustín Ross, hasta el fundador del Partido Obrero Socialista, Luis Emilio Recabarren, con diversas versiones. Uno dice que el problema es del cambio monetario, el otro dice que es de desigualdad social. Sin embargo, todos están de acuerdo en algunas pocas cosas. Primero, que hay una crisis grave. Segundo, la preocupación y el dolor de esta crisis y la necesidad de revertirla, la necesidad de una regeneración de la patria. Y lo tercero, la grave crisis moral de la élite gobernante. Y todos están de acuerdo, desde los oligarcas hasta los comunistas. Todos. Y eso es muy llamativo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, observar que los diagnósticos actuales también apuntan en la misma dirección debiera preocuparnos. Claro, porque en ese momento del estallido, hace 5 años, ya vimos lo que dijo Cecilia Morel, de parte de la clase privilegiada. Tenemos que compartir los privilegios. Lo que dijo él entonces también, Andrónico Luksic también hizo un mea culpa públicamente, y el Partido Comunista ni hablar, o la izquierda en el momento también, ¿no? Por supuesto. Sí. Le propongo, profesor, que leamos un extracto de ese discurso de Enrique Macíver. Para el centenario, y ver realmente cómo se podría leer con los ojos de hoy. La historiografía, cómo leería el discurso de Enrique Macíver o parte de él. Mira. A ver. Me parece que no somos felices, como usted nos decía, profesora. Se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país y de la generalidad de los que lo habitan. La holgura antigua se ha trocado en estrechez, la energía para la lucha de la vida en laxitud, la confianza en temor, las expectativas en decepciones. El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad. Es muy atingente. Es muy atingente. O sea,
los temores hacia el futuro, la sensación de estancamiento, la sensación de una pérdida de energía, la idea de que íbamos en dirección al progreso, ¿no? En convertirnos en un país, ¿no? del primer mundo. El oasis del salitre, profesor. Salir de ahí y pareciera haber todo eso fracasado. Y bueno, algunos culpan a la violencia del estallido, otros culpan a las causas estructurales de esa violencia, y en eso estamos, en ese debate. Pero al parecer la sensación de estancamiento, como bien dice Enrique McKeever, ¿no? de desesperanza ante el futuro, es algo compartido. Interesante tema, profesor. Como decían en el campo, cada uno va a querer llevar agua a su molino. Ah, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Gran pega de los historiadores, entonces, para dejar nuestra historia de lo que, cómo se va a leer también. Sí, ¿no? bueno, eso se está haciendo social ahora, ¿no? Sí, se está escribiendo. Y estas mismas declaraciones y debates van en esa dirección, y a mí me parece estupendo que se haga. Suena la campana en el día del profesor y la profesora, profesor. Muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias, por darnos Freddy. estas luces para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Muchas gracias por estas manzanas. Y ahí está el fruto del mal, profesor, del conocimiento. Sí. Ahí, para usted. Nos vamos a vestir rápidamente. Chao, profesor. Chao, chao. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.